Gracias. Denme un minuto, por favor. Un minuto, no tardo. Bien, ahora sí, mil disculpas. Bienvenidos. Bienvenidos a esta primera sesión de nuestro curso Introducción a la Pedagogía. Ahora sí estamos de pedagogía solamente. Hemos coincidido con anterioridad en otro curso de sociología. ¿Estuvieron todos en sociología? Yo sí, maestra. Gracias, Ociel. Maestra, buenas noches. Disculpe. Lo que pasa es que vengo llegando a mi casa, entonces, para ver si me podré yo salir tantito de clase y en lo que me baño regreso. Claro que sí. Va, muchísimas gracias. Ahorita regreso entonces. Sí, para servirte. Y Francisco, Sandra, José, ¿también vienen del curso de sociología o o no lo llevaron? Sí, maestra. Gracias. Azucena, tú eres más avanzada, ¿verdad? O sea, Sí, estás en maestra, qué lo que pasa que tenía esta asignatura que tomar. Ah, con razón. Porque aquí revisando los mensajes me apareces en otra asignatura. Será la misma, pero pues sí, ponlos acá. Estoy en teoría curricular ahorita con el grupo de cuarto cuatrimestre. Ah, con razón. Estás llevando las dos materias entonces. Sí, es que tenía pendiente esta del primer cuatrimestre. Muy bien. Bueno, pues me da mucho gusto recibirte también, Azucena, a todos, Francisco, Sandra, José, Ángel. Me voy a permitir compartir con ustedes la presentación para revisar el encuadre de nuestro curso. Bien, pues nuestro curso es Introducción a la Pedagogía. Este es un curso, pues, básico, relacionado precisamente con el ejercicio de esta carrera que ustedes eligieron. Asumo que entonces están todavía cursando algunas materias de primero o segundo, la mayoría, y solamente Azucena aquí es la grande, es la más avanzada. Pero bueno, de cualquier manera, vamos a partir en este curso pues de cero. Son cuestiones muy sencillas, pero a la vez muy importantes para poder pues entender el alcance de esta profesión. ¿Cuáles son los contenidos que vamos a revisar en este curso? Bueno, empezamos con un curso de introducción que trata precisamente sobre pedagogía, escolarización y educación. El propósito es poder, pues, diferenciar el significado de estos términos y poder, pues, entender sobre todo en qué consiste la pedagogía. Claro, también revisaremos estos conceptos de escolarización y educación y algunas otras cuestiones que también son elementales. Pasamos después al segundo tema que trata sobre las teorías pedagógicas, en donde pues vamos a identificar sus principales características, sus aportes, las que todavía siguen vigentes, pues la mayoría, ¿verdad? Al menos en algunos de los supuestos básicos que la sustentan.
En un tercer tema abordaremos los principales problemas que actualmente se enfrentan en educación, porque finalmente un pedagogo para eso se forma, ¿verdad? Para resolver problemas dentro de su profesión y por eso es muy importante identificar cuáles son esas problemáticas. Y por último, transformaciones culturales, que es otro tema también pues muy importante relacionado pues con la educación en distintos ámbitos. Y bueno, básicamente esos son los temas generales. Claro, tienen sus subtemas, pero aquí nada más aparecen los temas generales. Aquí encontramos el objetivo general de nuestro curso. Se trata de analizar los fundamentos conceptuales, históricos y socioculturales de la pedagogía a través del estudio de sus principales teorías, la comprensión del surgimiento de la escolarización y la reflexión sobre las problemáticas y transformaciones educativas actuales con el fin de que los estudiantes construyan una visión inicial, crítica y contextualizada de la educación y del rol del pedagogo en la sociedad contemporánea. Entonces, bueno, pues en esencia es un curso de carácter teórico, pero pues iremos realizando actividades que nos acerquen un poquito a las cuestiones prácticas para que le podamos también dar significado y sentido a toda esta cuestión, ¿no? Tanto a los fundamentos conceptuales, los históricos, los socioculturales, las teorías, las problemáticas, para que así ustedes entonces puedan tener una visión pues general al respecto de la educación y la función que desempeñamos los pedagogos actualmente. Aquí encontramos los criterios de evaluación, pues básicamente se trata de ir cumpliendo pues con todas las actividades de aprendizaje. Algunas de estas actividades las realizamos durante las clases y otras se asignan para realizar durante la semana. Es importante que si ustedes no pueden estar presentes en la sesión, pues verifiquen en la plataforma cuáles son las actividades asignadas para que puedan realizarlas. Estas actividades entonces que realizamos se van a complementar para fines de calificación con un producto final, un proyecto final, ¿verdad? Es algo también muy sencillo. Se trata de grabar un video cortito de una duración pues entre 3 o cuando más de 3 minutos, en donde sí deben aparecer ustedes, aunque pueden apoyarse en algún recurso visual, pero si no, bueno, con que ustedes aparezcan en el primer plano es suficiente. Lo pueden grabar con su celular, ¿verdad? Y envían pues ese archivo a través de la plataforma el enlace para que lo podamos ver y en caso de que no se pueda enviar porque a veces por los formatos de los archivos en la plataforma tal vez no sea tan sencillo, bueno, de cualquier manera, durante la última clase lo van a compartir con sus compañeros. Entonces, en este video se trata de responder lo que para este momento pues todavía no tenemos las respuestas, ¿verdad? De eso se trata el curso, de ir reuniendo la información necesaria para tener pues toda esta información. ¿Qué entiendo por pedagogía? ¿Qué teoría me representa mejor? Me refiero a las teorías pedagógicas. ¿Qué teoría me representa mejor? Es decir, ¿con cuál me identifico? ¿Con cuál estoy de acuerdo? Puede ser que no sea solo una, a lo mejor eligen dos o tres, pero hay que explicar por qué, ¿verdad? ¿Qué problemática educativa me interesa trabajar? De todos los problemas que, pues, que se van a revisar y se van a abordar aquí en las clases, ustedes van a elegir uno y hay que explicar también y por qué ese problema te interesa. Claro, también hay que explicar en qué consiste el problema. Por ejemplo, vamos a suponer que fuera la deserción escolar, la reprobación, la falta de interés por el aprendizaje, el ausentismo escolar, la falta de colaboración por parte de los padres de familia,
pero también puede ser en otro plano, no precisamente en las escuelas, ¿no? Puede ser, por ejemplo, que te interese, pues, estos problemas que se derivan de los mensajes que reciben, por ejemplo, los jóvenes a través de las redes sociales. Es decir, no precisamente ese problema debe presentarse en la escuela, puede presentarse en los medios de comunicación, en la familia, en las empresas, porque ahí también aprendemos, en otro contexto, ¿verdad? Y ustedes van a elegir y explicarnos en qué consiste y por qué les interesa. Por último, ¿cómo es que influyen su cultura, sus valores, su historia en la visión que tienen de la educación? Eh, ¿qué han vivido de manera significativa y que, pues, de inicio influyó en su decisión de estudiar, pues, pedagogía y su visión sobre qué es la educación y cómo se debe abordar actualmente, cómo es que todo eso que fueron aprendiendo desde pequeñitos, sus valores, su cultura, sus hábitos, han constituido la persona que son actualmente. Y eso, ¿qué relación tiene con su visión educativa? De todas maneras, ¿verdad? En este momento solo es para que tengan una idea general y bueno, pues ya con anticipación explicaré con mayor detalle cómo vamos a entregar este video. Bien, pues vamos entonces a abordar esta primera unidad que trata sobre pedagogía, educación y escolarización. Esos son los temas centrales de los que vamos a tratar. Los tres están pues estrechamente relacionados, pero vamos a verlos por separado y ya después los volvemos a juntar. Vamos a empezar viendo este video, es muy corto, es interesante, que trata sobre el significado de la educación. Después de esto, vamos a desglosar el contenido del video y les voy a pedir que ustedes presten atención para que puedan participar respondiendo a las preguntas. Las preguntas las pueden responder en el chat o bien pueden abrir su micrófono, pero vamos a verlo primero. Hay una situación de hambre extrema. Hola, soy Sonia Silva, soy jefa de oficina de UNICEF. ¿Sí se escucha? No, maestra, Sí. no escucho nada. ¿No? A ver, ahorita lo vuelvo A a ver. poner y le pongo pausa y ya me dicen. La educación. La educación puede definirse como el proceso de adquirir conocimientos, habilidades, valores y actitudes que nos ayudan a desarrollarnos como individuos y a participar plenamente en la sociedad. Tiene sus raíces en... ¿Sí se escucha y se ve? Sí, maestra, sí se escucha todo perfecto. Escucha. Gracias. Sí. Lo repito. Ahí va. La educación puede definirse como el proceso de adquirir conocimientos, habilidades, valores y actitudes que nos ayudan a desarrollarnos como individuos y a participar plenamente en la sociedad. Tiene sus raíces en el latín, derivado de los términos educare, que se refiere al acto de criar, alimentar y nutrir. Es un concepto que destaca el papel de los padres, maestros y la sociedad, en general en la crianza y formación de los individuos.
proporcionando las herramientas necesarias para su crecimiento físico, intelectual, emocional y moral. Y educere, por otro lado, se relaciona con el acto de guiar, conducir o sacar hacia afuera. Este término sugiere la idea de extraer o revelar el potencial latente en cada individuo. Diferentes autores nos ofrecen una perspectiva amplia y profunda sobre lo que significa educar y ser educado. Entre estos podemos mencionar a Paulo Freire. Freire ve la educación como un proceso liberador y transformador que debe involucrar el pensamiento crítico y la reflexión sobre la realidad. Para él, la educación es un acto de amor que empodera a los individuos y promueve la justicia social. Jean Piaget. Piaget resalta que la educación debe enfocarse en el desarrollo de habilidades para la innovación y la creatividad. Para él, el objetivo fundamental es formar individuos capaces de pensar de manera crítica y original, contribuyendo así al progreso y la evolución de la sociedad. Cuando la humanidad comenzaba a dar sus primeros pasos en la Tierra, la educación tomaba formas simples pero significativas. En este periodo, la educación era principalmente experiencial y práctica, arraigada en las necesidades básicas de supervivencia y adaptación al entorno natural. Los primeros humanos, habitantes de cuevas y aldeas dispersas, transmitían el conocimiento a través de la observación, la imitación y la enseñanza directa. Los más ancianos y experimentados compartían su sabiduría sobre la caza, la recolección de alimentos, la construcción de refugios y otras habilidades necesarias para sobrevivir en un mundo hostil. En la antigüedad, la educación adquirió un matiz más estructurado y formal. En Mesopotamia, la educación era tan vital como el pan de cada día. Los jóvenes aprendían las bases de la lectura, escritura y matemáticas utilizando tablillas de arcilla y estiletes. En el antiguo Egipto, las escuelas dirigidas por los sabios escribas enseñaban a leer y escribir sobre papiros. Además, los estudiantes se sumergían en conocimientos en matemáticas, ciencias e historia. Pero, ¿qué pasó en la antigua China? Ahí la educación tenía un sabor confuciano. Los jóvenes memorizaban textos clásicos y practicaban la caligrafía, todo en pos de valores como la moralidad y el respeto. Una educación que formaba tanto la mente como el corazón. ¿Y qué decir de la antigua Grecia? Sí, aquellos tiempos donde la filosofía fluía como el vino en una fiesta, con figuras como Sócrates, Platón y Aristóteles liderando el camino. La educación era un viaje de reflexión y descubrimiento del conocimiento. En la antigua Roma, la educación formaba ciudadanos para servir al imperio. Los niños de familias acomodadas recibían una educación en casa o asistían a escuelas donde se les enseñaba historia, retórica, matemáticas y hasta un poco de entrenamiento militar. La educación romana preparaba para la vida pública y la defensa del Estado. En la mayoría de estas civilizaciones, solo las personas privilegiadas tenían acceso a la educación. En el seno de la sociedad feudal, la mayoría de la población era analfabeta y la educación se reservaba principalmente para la nobleza y el clero. En los monasterios, la educación florecía entre los rezos y los cánticos. Los monjes, eruditos del conocimiento religioso y secular, enseñaban a leer y escribir a aquellos que aspiraban a una vida dedicada a Dios. En Europa surgieron las primeras universidades, donde se impartían enseñanzas en derecho, medicina y teología. En los castillos y cortes reales, los jóvenes nobles recibían educación en las artes de la caballería y las letras. La literatura, la música y la poesía eran parte del currículo. Edad moderna. En esta era de grandes exploraciones y avances científicos, la educación se convirtió en el faro que iluminaba el camino hacia el futuro. Las primeras luces de esta revolución surgieron en el Renacimiento, donde el arte y la cultura florecieron como nunca antes. Las academias y universidades se convirtieron en epicentros de conocimiento, donde brillaban figuras como Leonardo da Vinci y Galileo Galilei. Pero la educación no era exclusiva de los intelectuales y aristócratas.
Nacieron las primeras escuelas públicas, donde niños de todas las clases sociales tenían la oportunidad de aprender a leer, escribir y calcular. En el Nuevo Mundo, las misiones religiosas y coloniales jugaron un papel crucial en la difusión del saber. La edad contemporánea comenzó con la Revolución Industrial, transformando la sociedad y la educación. Con el rápido crecimiento de fábricas y ciudades, surgió una demanda de conocimientos técnicos, impulsando la educación pública y obligatoria. Más allá de las aulas, la tecnología de la información revolucionó el aprendizaje con la radio, la televisión e Internet, acercando el conocimiento globalmente. En la actualidad, la educación se encuentra en constante evolución, adaptándose a las demandas de un mundo cada vez más interconectado y tecnológico. Las aulas tradicionales han dado paso a entornos de aprendizaje innovadores y colaborativos, donde la creatividad y la experimentación son tan importantes como el conocimiento académico. Sin embargo, la educación también enfrenta desafíos únicos. La globalización y la diversidad cultural plantean interrogantes sobre cómo enseñar y aprender en un mundo cada vez más interconectado. Además, la desigualdad de acceso al aprendizaje son preocupaciones urgentes que requieren soluciones. Tipos de educación. Deja de ser engañado por Telcel y Telmex. Deja de pagar esas altísimas rentas mensuales. Con este dispositivo, no necesitas. Educación formal. Es el tipo de educación que se imparte en instituciones académicas, como escuelas, colegios y universidades. Sigue un currículo estructurado y conduce a la obtención de títulos y certificaciones oficiales. Educación no formal. La educación no formal abarca una gran variedad de experiencias educativas que no están incluidas en el sistema formal. Según Trilla, estas experiencias pueden clasificarse en 4 categorías según su función. Experiencias relacionadas con el trabajo. Responden a las necesidades de formación profesional que la educación formal no puede satisfacer. Incluyen cursos y talleres de formación profesional que preparan a los individuos para el mercado laboral. Experiencias relacionadas con la educación formal. Son aquellas actividades que, aunque se desarrollan en el ámbito escolar, se realizan fuera del horario escolar tradicional. Incluyen programas extraescolares que complementan la educación formal y enriquecen el aprendizaje de los estudiantes. Experiencias relacionadas con el ocio y la cultura. Incluyen actividades físicas, deportivas y recreativas que se llevan a cabo en el tiempo libre, promoviendo un desarrollo integral de los individuos. Experiencias relacionadas con la educación social. Se centran en actividades dirigidas a poblaciones en situación de riesgo o exclusión social. Estas iniciativas buscan fomentar la inclusión y el desarrollo social, proporcionando herramientas y recursos a quienes más lo necesitan. Educación informal. Es un aprendizaje no estructurado que ocurre de manera natural en la vida diaria. No sigue un currículo específico ni se imparte en instituciones educativas. La elección de un tipo de educación dependerá de las necesidades, objetivos y circunstancias de cada individuo, garantizando que todos puedan acceder a oportunidades de aprendizaje adecuadas. La educación es una herramienta poderosa que no solo nos permite adquirir conocimientos, sino también transformar nuestra realidad y la de quienes nos rodean. Gracias por ver este video. Si te ha gustado el contenido, dale like y comparte este video con otros. Hasta la próxima. La educación. A ver, pues entonces vamos por partes. Ustedes escucharon en este video. ¿Sí me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí, maestra. Gracias. Bien, escucharon que este término educación, por su etimología, proviene de 2 raíces, ¿sí? Es decir, em, son 2 vocablos, uno es educere y el otro es educare.
Los dos tienen un significado distinto. Por ejemplo, em, educere, como tenemos aquí, significa sacar, conducir hacia afuera, hacer emerger. Y educare significa criar, nutrir, alimentar, formar. Entonces, perdón, por su significado etimológico, si nosotros estamos de acuerdo con este vocablo, pues educar significa sacar hacia afuera lo que la persona tiene en su interior, hacer que emerjan pues esas capacidades, esas habilidades, esa potencialidad que tiene la persona y hay que ayudarle, ¿no? Para que pueda llevarlo hacia afuera. En tanto que si estamos de acuerdo con educare, bueno, pues es dar, ¿no? Es nutrir, es criar, es alimentar, es formar. Da la impresión de que la persona entonces, pues necesita de otra, ¿verdad? De otra que le pueda proporcionar lo que se necesita para, pues para que se alimente, para que se forme, para que se nutra y en esta no, ¿verdad? Digamos que aquí es como ayudar a que surja lo que ya la persona posee, pero aquí la idea que queda así como en este sentido es que en realidad pues la persona no tiene nada dentro, ¿no? Por eso hay que darle. Entonces son dos visiones opuestas, son dos raíces que en realidad tienen significados distintos, pero que actualmente sabemos que se integran, ¿sí? Es decir, educar implica, es cierto, proporcionar algo eh, que permita, por ejemplo, a la persona formarse, pero también implica ayudar a que esa persona logre llevar hacia afuera todo el potencial que tiene. No se trata aquí de aprendernos la cuestión etimológica y ni siquiera un concepto de educación, porque escuchamos, pues mencionaron a varios autores y cada uno nos va a dar una definición distinta. Imagínense cuántas definiciones existen de educación. Lo que es importante es identificar sus características, ¿verdad? Es decir, lo que la hace distinta. La educación, tenemos aquí una primera característica, es un proceso intencionado. ¿Quién podría explicarme esto qué significa? ¿Cómo que un proceso intencionado? Pues la manera de educar tiene un significado, ¿no? Tenemos un objetivo que cumplir o que el alumno debe de aprender dentro de un curso. Muy bien, así es, ¿verdad? Tiene un propósito, tiene un objetivo, tiene algo, tiene intención, ¿sí? Si de repente podemos confundirnos con otros procesos que sean parecidos a la educación, pues sí, precisamente por eso es importante identificar sus características, ¿verdad? Entonces, una de ellas es que tiene una intención, no se da nada más así porque sí. Dos, implica intervenir en procesos de formación del ser humano. Es decir, necesariamente la educación interviene entonces pues en este proceso que es tan complejo de formación. Y cuando hablamos de formación, pues no solamente nos referimos a los conocimientos que tendría que adquirir el ser humano para poder pues alcanzar su máximo desarrollo, sino también a las habilidades, las actitudes, los valores, los hábitos. La educación interviene en todo esto. Otra más, educar no es solamente escolarizar. ¿Esto qué significa? ¿Cómo lo entienden? ¿Que la educación qué? Fíjese, maestra, que hay una frase
que se me quedó muchísimo anteriormente cuando estuve haciendo mis prácticas. Educar significa desarrollar o Ay, perfeccionar las facultades intelectuales y morales del niño o del joven por medio de preceptos, ejercicios, ejemplos, etcétera. gracias, Ángel. Gracias. Perdón, Azucena. Gracias por la intervención, Ángel. Regreso contigo, Azucena. ¿En qué estábamos? Sí, maestra, le comentaba, hay una frase que se me quedó muchísimo anteriormente, cuando estuve haciendo mis prácticas en la otra licenciatura, decía que el sistema educativo quiere que aprenda el alumno, pero uno como maestro, perdón, el Y sistema bueno, se fue la educativo voz. quiere que el alumno apruebe y nosotros como maestros queremos que aprendan. Esa es una frase muy bonita que a mí se me quedó. Esa es parte de educar, no es solo escolarizar, sino también es inculcarle, reforzar valores, porque pues la educación sabemos que viene desde casa y a veces se confunde esa manera de educar con formar. Entonces, es algo que quería compartir. Muy bien, sí, es una frase interesante, es una frase bonita y muy cierta, ¿no? Entonces, educar no es solamente ir a la escuela, ¿no? Cuando decimos, a ver, voy a enviar a mis hijos a la escuela para que los eduquen, no, ¿verdad? O sea, escolarizar no es lo mismo que educar. Claro, en la escuela hay muchas experiencias que vivimos y que nos educan, ¿verdad? Nos forman. Pero también es un hecho que a veces, también en las escuelas, se viven muchas experiencias que no tienen nada que ver con la formación humana. Lo contrario, ¿verdad? A veces hasta en las escuelas cometemos tantos errores que perjudicamos precisamente ese proceso. Pero entonces esta característica es la educación, pues no solo se da en la escuela, ¿verdad? Escolarizar es una cosa y educar es otra. Educar se da en todos y cada uno de los contextos en los que tenemos oportunidad de incorporarnos, como lo vamos a ver más adelante. Otra característica aquí, educar es facilitar aprendizajes significativos, ¿sí? Educar es para lograr entonces que pues los niños, los jóvenes, los adultos aprendan pues lo que van a poder utilizar en lo sucesivo y además pues algo que también se vaya integrando a sus conocimientos, a sus experiencias. No es nada más darles contenidos porque sí, sino es ir enlazando todos esos aprendizajes, pues para que el día de mañana los puedan utilizar en algo específico, ¿no? Generalmente, pues en su vida cotidiana o en la práctica profesional. Otra característica es que la educación es un acto social, ¿sí? No se, no se desarrolla así como que en soledad, pues. Esto no significa que nosotros no podamos así solitos educarnos. Sí podemos, ¿verdad? Sí podemos vivir experiencias que nosotros decidamos para poder pues adquirir conocimientos o desarrollar habilidades o incorporar valores. Pero en términos generales, pues se sabe, la educación es un acto social, ¿no? En donde interactuamos con los demás. Y gracias a eso, pues nos vamos educando. Otra característica más, y esta es muy importante, la educación para poder mejorar como práctica requiere de reflexión teórica. Por eso es tan importante la pedagogía, porque la pedagogía, pues es una ciencia que se ocupa precisamente de reflexionar acerca de la educación para poder identificar, pues, de qué manera se puede mejorar. Las dos son importantes. La educación es la práctica, la pedagogía es la teoría. Sin pedagogía, la educación no avanza, ¿verdad? Y si no existe la práctica educativa, pues tampoco existe la pedagogía porque no tendría sobre qué reflexionar. Esa es otra característica más. Educar implica formar sujetos capaces de transformar su realidad. O sea, no se trata
de pensar que estamos educando a alguien como que para que repita todas las conductas de todos los demás y que se memorice las cosas y que copie lo que otros hacen. No, la idea de educar es que se puedan desarrollar en las personas lo necesario para transformar la realidad, ¿no? Para mejorar su entorno, para mejorar el contexto en el que viven. Denme un minuto. Gracias, mil disculpas. Ahora bien, recordarán ustedes que antes de mencionar la época antigua y hacer referencia, por ejemplo, a lo que sucedía en Grecia, en Roma, se hace una síntesis en el video de cómo se educaba, digamos que en esa época casi, casi prehistórica, y no prehistórica, perdón, sino antes de las grandes civilizaciones. ¿Qué recuerdan del video? Qué nos decían? Cómo se educaban? Fue parte de la prehistoria, ¿no, maestra? Así es, así Fue es. donde se transmitían los conocimientos, se hacían recolección de alimentos, de frutos. Así es, ¿verdad? Y todo era así como que muy espontáneo. Por supuesto que no había nada planeado, no había escuelas, ¿verdad? Tampoco había planes de estudio ni nada de esto. E incluso, pues en las familias es en donde se formaban a los nuevos integrantes e iban aprendiendo, pues por imitación, por modelación. No hacían falta métodos, ni hacían falta materiales, ni nada de esto. Era una experiencia muy espontánea y era sobre todo como para sobrevivir, ¿no? Era para poder lograr pues integrarse a la familia, a la sociedad y también pues para asegurar la supervivencia. Pero más adelantito, ya cuando nos hablan de la época antigua entre Grecia, en Roma, ¿qué recuerdan ustedes de esta etapa? Que escribían en tablillas de arcilla, que se transmitían los conocimientos de la familia. Era algo imprevisto. También, ¿verdad? Muchísimas gracias. También digamos que no había pues la sistematización que conocemos ahora, pero pues existía la intención porque finalmente la educación tiene esa característica y entonces, pues acudían precisamente a eso, a tratar de preservar toda la cultura, pues de forma escrita, ¿no? A poder, pues guardarlo para las nuevas generaciones. Y entonces, pues no existían propiamente escuelas, pero sí había, por ejemplo, a quienes se les denominó en ese momento histórico pedagogos, ¿verdad? Que son los paidagogos, que serían como los que conducían a los estudiantes, a los niños hacia esos lugares en donde compartían los conocimientos, pero no eran propiamente maestros, sino que eran más los encargados como de formar buenos hábitos, de cuidar el aspecto valoral de los niños, pero desde entonces se utilizaba ya el término pedagogo. No era alguien que reflexionaba sobre la educación para mejorarla, de ninguna manera. Era alguien que conducía a los niños hacia los lugares donde aprendían diferentes cosas, ¿verdad? Aquí dependía de la civilización, porque, por ejemplo, en Grecia, pues le daban una gran importancia a la poesía, a la oratoria, al teatro, claro, también con algunas artes físicas, pero no tanto, por ejemplo, como eso era, por ejemplo, en Atenas, que eran como muy estudiosos, como que muy sabios, ahí es donde estaban los grandes filósofos,
Y entonces sí se dedicaban a eso, ¿verdad? Y disfrutaban mucho, así nos lo narra la historia, como que disfrutaban mucho su vida, como que eran muy felices, ¿no? Y les daba tiempo de poder, pues, reflexionar así, por ejemplo, de qué es la vida, qué es la felicidad, hacia dónde vamos, este tipo de interrogantes. Pero también en la misma época, pues, estaban los espartanos, que ellos sí eran como más, se cuidaban mucho de los enemigos, ¿verdad? Porque tenían precisamente una posición privilegiada en cuanto a su geografía y pues todo el mundo quería vivir en sus tierras, ¿no? Y ellos tuvieron que aprender a defenderse desde siempre. Por eso los pequeñitos pues no podían estar aprendiendo filosofía, perdón, ni arte o poesía o cuestiones de este tipo, sino que tenían que aprender las artes de la guerra. Y desde muy pequeñitos, así pues los enviaban a enfrentarse a situaciones muy duras en su proceso de formación para aguantar, por ejemplo, las inclemencias del tiempo, para no dormir, para que estuvieran alertas y en caso de que les atacaran, pues entonces estar siempre dispuestos a luchar por sus territorios, ¿no? Entonces, aunque tenían una formación distinta, pues tenían su propósito, ¿no? Esa era la realidad que vivían y ni modo, pues tenían que aprender a defenderse, no era pelear por pelear. Pero en esta época antigua, entonces, pues sí encontramos esa intención entonces de poder, pues, transmitir hacia las nuevas generaciones lo que se necesitaba para poder insertarse como se debía a la sociedad. Pero después llegamos a otra época, que fue esta Edad Media. ¿Recuerdan qué se nos decía sobre esta etapa de la historia de la Edad Media? ¿Qué sucedió? Ya no pudieron continuar con sus enseñanzas los griegos, ni los romanos, ni nada de esto, ¿verdad? ¿Qué sucedió ahora con la educación? ¿En qué se centró? Se centró en lo religioso, creo. Fundamentalmente, así es, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, pues porque Dios era el centro de todo. Entonces, pues todas las actividades humanas giraban en torno a Él y por supuesto, pues también la educación. Así que si se creaban escuelas, pues tendrían que estar o debían estar incluso junto a las iglesias, ¿no? Junto a los monasterios para recibir esa educación religiosa. Digamos que la Biblia era el único libro que se podía al que se tenía acceso, pero no se permitía cuestionar o analizar o preguntar o investigar nada de esto. Todo se tendría que aprender de memoria. Entonces sí, ¿verdad? Así las Sagradas Escrituras pues tenían que aprenderse al revés y al derecho desde pequeñitos y aunque después ya surgieron en otro momento más adelante, como escuchamos en el video, las primeras universidades, pues también estuvieron muy centradas en ese tipo de conocimiento que era considerado pues básico para poder estar en sociedad. Aprendían también sobre todo poesía, literatura, oratoria, este tipo de cuestiones antes de aprender lo que ahora nosotros pues tenemos posibilidad de aprender como medicina o derecho, estas cuestiones, ¿verdad? Pero pasando la edad media, se nos muestra en el video otro momento histórico en donde nace precisamente la pedagogía científica, en donde podemos encontrar, como ya lo verán ustedes en otros cursos o más adelante también, figuras como Comenio, como Juan Jacobo Rousseau. ¿Han escuchado algunos de ellos? De mi parte, no, profe. Gracias. Por ejemplo, Juan Jacobo Rousseau, en esta época estamos ubicados entre los siglos XVII y XVIII, que es uno de los máximos pues, representantes de este cambio en la forma de concebir sobre todo al niño, porque al niño se le veía como un adulto en pequeñito, es decir, no se le consideraba como alguien especial que tendría que eh,
aprender de otra manera. No, claro que no. O sea, en esta época los niños pues tenían que aprender como todo, ¿verdad? Y se seguía además con estas prácticas que se aprendieron desde la Edad Media, es decir, memorización, ¿verdad? La repetición, no cuestionar, dar todo por hecho. Entonces, Rousseau fue el primero en decir, no, el niño tiene características diferentes. El niño necesita, pues, ser eso, un niño, ¿no? Ser tratado como niño para que de esta manera, pues, pueda desarrollar todo su potencial, pero lo va a hacer si lo dejamos en libertad. Entonces, fue lo primero que él propuso. Vamos a dejar libres a los niños, vamos a dejar que ellos decidan, pues, qué es lo que tienen que aprender, cómo lo van a aprender, hacia dónde van a dirigir sus intereses. Y todo eso sonaba como que fuera de toda lógica, ¿no? Pero así se empezó a hacer. Rousseau en realidad no abrió escuelas, ni dio clases, ni creó métodos, pero hubo otros que se inspiraron en esas ideas y efectivamente consideraron al niño como el centro de la enseñanza-aprendizaje, como alguien que necesitaba educarse, pero no como se estaba haciendo en la Edad Media, ¿no? Sino sobre todo con libertad. Y surgieron entonces, nuevos, ahora sí, métodos de enseñanza, ¿verdad? Modelos de enseñanza que hasta la fecha, pues siguen vigentes. Los modelos que, por ejemplo, se sustentan a los métodos, por ejemplo, de proyectos, pues surgieron desde esta época y empieza a estudiarse de manera científica, pues este proceso de educación, ¿no? Por eso surge aquí el nacimiento de la pedagogía científica y más adelante, ya estamos en los siglos, pues, XIX, en los siglos XX, se da esta etapa de escolarización de las masas. La educación entonces ya no es un privilegio, porque la verdad sí fue un privilegio desde siempre, ¿no? Como que era solamente para los que tenían oportunidad de educarse. Pero ya en esta época, hablamos de siglo XIX, siglo XX, la educación se vuelve un derecho y con esto empieza la masificación. Por eso vemos este salón de clases tan lleno de niños, ¿no? Porque así era. Y siguió siendo por muchísimos siglos después, hasta la fecha, ¿no? Creo que ahora ya no enfrentamos tanto esta situación porque en las escuelas ya hay, pues, bueno, no en todas. Yo creo que algunas escuelas de gobierno siguen teniendo muchos alumnos, pero no tantos como vemos aquí. Y entonces, pero siguieron estas prácticas tradicionales por una parte y por otra parte, sobre todo en las escuelas pues privadas, empezaron los métodos pues más, más abiertos, más flexibles, más prácticos, otro tipo de enseñanza en donde el niño era el centro y así sucesivamente hasta llegar a nuestra época, ¿no? Una época en la que enfrentamos pues nuevos retos educativos. Por ejemplo, díganme qué ven aquí en la imagen que sea algo pues que totalmente caracterice a la educación de nuestros tiempos y que represente un reto porque es algo que debemos aprender, dominar. ¿Qué es lo que ven en la imagen? Es Que digan. un tipo de enseñanza muy avanzado, ¿no? Ya todo digital. La digitalización es una, efectivamente, ¿verdad? Ya, pues ahora es muy común que podamos encontrar, pues, equipos y materiales y recursos como los que aparecen aquí en la pantalla, pero esto entonces, ¿a qué nos obliga? Por ejemplo, ustedes que están estudiando pedagogía, ¿qué es entonces lo que deben aprender viendo este escenario? Que siempre tenemos que estar actualizados para poder brindar un buen, tener un buen reto dentro del ámbito educativo, porque hoy en día los alumnos o los niños, hasta muy pequeños, están muy avanzados en la tecnología. Algo que nosotros nos pasa como los médicos, ¿no? Estar actualizándonos en conocimientos para poder brindarlo mucho mejor. Así es, ¿verdad? Entonces, pues ahora
ustedes ya no tendrán que, determinar qué y cómo enseño, porque fundamentalmente la tecnología es un apoyo que no podemos dejar de lado, ¿verdad? No es decir, no es que a mí no me gusta, es que yo no puedo, no es que tenemos que aprenderlo, porque ese es el entorno ahora, ¿verdad? Y también, pues, los retos de enfrentar a niños y adolescentes y a jóvenes que son tan distintos a como fueron ustedes, seguramente, porque ahora, como comentaba Azucena, pues tienen características totalmente distintas y eso nos coloca pues frente a nuevos problemas, ¿no? Porque tenemos que llamar su atención, mantener su motivación, lograr que se interesen por aprender y ahora ya es muy difícil lograrlo, ¿verdad? Porque precisamente por el mismo contexto en el que estamos, tanta tecnología, tantos medios, tantos estímulos que tienen los niños, los jóvenes alrededor, que pues ya las clases para ellos son totalmente aburridas, ¿no? Porque están acostumbrados a la inmediatez de la tecnología, de la retroalimentación, del cambiar del audio al video, a escribir, a leer. Tienen una dinámica muy distinta. Entonces, bueno, pues ese también es un reto para todos nosotros, porque tenemos que colocarnos pues justamente a la par de todos esos recursos que ahora existen para poder emplearlos en favor de la formación de los estudiantes. Eso también se marcó en el video y también se habló de estos ámbitos o tipos de educación y se hizo una distinción entre la educación formal, no formal y la informal. La educación formal es la que recibimos en la escuela. Está así, ¿verdad? La educación formal tiene normas, tiene estructura, tiene reconocimiento oficial porque nos dan un certificado o nos dan un título o nos dan un grado. Hay horarios, hay planes de estudio, hay programas, hay libros, hay normas que debemos seguir. Y hay una institución que se ocupa de ello y es la escuela, ¿verdad? Esa es la educación formal. Ahora, la educación no formal es, por ejemplo, la que ocurre fuera de las escuelas. No nos dan grados escolares, o sea, no nos dan títulos ni nos dan grados, em, pero sí desarrolla ciertas competencias. Por ejemplo, un curso de primeros auxilios al que nos inscribamos, por ejemplo, en la Cruz Roja, bueno, esa es una experiencia de educación no formal. ¿Se les ocurre otro ejemplo? Algo en lo que participemos, no nos dan títulos, no nos dan grados, sí nos pueden dar constancias, pero no tienen valor curricular, ¿sí? No tienen esa acreditación que tienen, por ejemplo, un certificado de secundaria, un título de licenciatura, un grado de maestría, pero sí hay orden y sí aprendemos. Yo pongo como ejemplo el curso de primeros auxilios. ¿Cuál otro podría ser una experiencia de educación no formal? Una experiencia laboral, algún curso para aprender, no sé, a llevar la contabilidad de una tienda. Muy bien, ¿verdad? Esta es otra. O sea, sí son experiencias que están organizadas, se dan fuera de las escuelas y sí aprendemos, o sea, sí desarrollamos competencias. Lo único malo es que no las podemos nosotros hacer válidas, por ejemplo, para continuar estudios profesionales, ¿verdad? No podríamos decir, mire, no he hecho la secundaria, ¿verdad? Pero acá están todos los cursos en los que me he inscrito y quiero por eso entrar al bachillerato. No, pues no se puede, ¿verdad? Porque necesitas el documento formal que te da la escuela. La educación formal no te da esos documentos. Y un tercer tipo es la educación informal. Este es el más amplio, porque pues es todo aquello que aprendemos de manera espontánea en la vida diaria. No hay ningún programa, o sea, no hay orden, mucho menos hay documentos, ¿verdad? Pero lo vamos viviendo todos los días y vamos aprendiendo cosas y muchas de ellas son valiosas. Nosotros generalmente somos los que decidimos, ¿no? Por ejemplo,
Si alguien dice, a ver, voy a ver un tutorial en YouTube para poder aprender a realizar esta manualidad. Y ya tú solito pones tu teléfono, entras a YouTube y pones tu tutorial y entonces aprendes eso que quieres aprender, ¿no? Pero es algo espontáneo, no hay ningún tipo de programa. ¿Se les ocurrió otro ejemplo? Aprender a tocar algún instrumento. También, ¿verdad? Puede ser, y cuando lo hacemos solitos, ¿no? Es decir, no nos inscribimos a un curso porque entonces ese ya sería no formal. Pero es informal si tú tienes tu guitarra y tratas, ¿no? A lo mejor, ay, ahora ya no sé si existan, pero yo creo que sí. Pero antes existían así como libritos en donde venían las canciones y te indicaba cuáles eran las pisadas de la guitarra que tenías que seguir. Pero uno solo lo hacía, ¿no? Y lo hacías de forma espontánea y en tus ratos libres y demás, pero muchos aprendían de esa manera hace tiempo, sin necesidad de inscribirse a ningún curso, sino por su propia cuenta. Ahora, a partir de esto, entonces, son tres tipos, ¿verdad? Formal, no formal e informal. Ahorita me regreso aquí. Les voy a pedir, por favor, que aquí en el chat vamos a escribir un ejemplo real de tu vida, pero vamos a incluir los tres tipos, o sea, y que haya impactado en tu formación y que digas, por eso soy quien soy, ¿no? O sea, parte de esto que yo estoy compartiendo me ha hecho lo que soy ahora. Y de los tres tipos, el que mayor impacto ha tenido ha sido tal. ¿Y por qué? Por ejemplo, en educación formal, pues todos han asistido desde primaria hasta ahora iniciando la licenciatura en la educación formal. Y lo han hecho, en este caso, en cierto tipo de institución educativa, ¿no? Puede ser oficial, puede ser privada, rural, urbana, puede ser que se trataba de una escuela muy grande, ¿no? Donde apenas si se conocían los alumnos y los profesores y apenas si se trataban, o pudo haber sido una escuela en donde, aunque había muchas personas, pero fue una relación muy cercana. Y entonces tú aprendiste en la escuela, por ejemplo, pues los fundamentos vamos a suponer que fuera de la pedagogía, no sé, de algo que impacta en tu formación personal, ¿verdad? No las experiencias que viviste con tus compañeros, porque eso ya no sería educación formal, sino hablo de conocimientos específicos sobre alguna ciencia, sobre algo que llamó tu atención, que despertó tu vocación. ¿Qué tipo de experiencia? ¿Cuándo fue? ¿En la primaria fue que decidiste estudiar pedagogía, por ejemplo? Por el tipo de clases que recibiste, o fue hasta que llegaste al bachillerato y entonces estudiaste pues cuestiones que tienen que ver con la sociología, por ejemplo, y te diste cuenta de todos los problemas que se viven actualmente y se han vivido siempre por la falta de educación y eso atrajo tu atención y entonces te impactó, ¿verdad? Por eso elegiste esta carrera, por ejemplo. Pero también que compartas alguna experiencia de educación no formal, recordemos, puede ser algún curso, algún taller, algún diplomado, alguna experiencia que hayas vivido, por ejemplo, en tu trabajo como parte del programa de capacitación y que fue realmente importante para ti y por qué lo fue, qué aprendiste. Por último, educación informal, alguna experiencia así que tú hayas vivido porque tú la elegiste, a lo mejor en tu familia, con tus amigos, con tus vecinos, tú solito, ¿verdad? De repente empezó a despertarse en ti el interés por aprender algo y lo hiciste.
¿Qué fue lo que aprendiste? ¿Dónde lo hiciste? ¿Cómo ha impactado en tu formación personal? Entonces, vamos a poner un ejemplo de cada tipo de educación que ustedes hayan recibido hasta ahorita y cuál de los tres ha tenido mayor impacto en su formación. ¿Sí? No hay que poner precisamente que los tres, hay que elegir uno. ¿Cuál es el que para ustedes tiene o ha tenido mayor impacto en tu formación personal? A ver, los espero. Vamos a escribir en el chat, por favor. Profa, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Se los voy a escribir aquí en el chat, ¿sí? A ver, primero en la escuela. Recuerden, no se trata de decir que por tus amigos, no, sino en conocimiento, algo que hayas aprendido en la escuela y que haya resultado muy, muy valioso. Primero. Luego, algo fuera de la escuela, y la tercera, algo informal. Por ejemplo, con tu familia, con tus amigos, en los medios de comunicación, que te haya impactado. Y luego, ¿cuál de las tres tuvo mayor impacto en ti y por qué? Listo, los espero. Algo que hayas aprendido en la escuela, en conocimientos o habilidades o destrezas que haya tenido un impacto en ti. Luego, otra cosa que hayas aprendido fuera de la escuela a través de algún curso, de algún taller, de alguna capacitación. Y la tercera, otra, pero ya en el plano informal, algo que aprendiste de tu familia, de tus amigos, de los medios de comunicación, como ponía yo el ejemplo del YouTube. Puede ser algo que aprendiste en TikTok, no sé, y que te haya impactado. ¿Y cuál de las tres tuvo mayor impacto y por qué?
Bien, por acá tengo ya alguna respuesta. Bueno, Azucena nos comparte que desde que estaba en preescolar, perdón, le nació la vocación por la docencia. En segundo de primaria admiró muchísimo a la maestra y me motivé a reforzar mi objetivo. Sucesivamente estudié el nivel básico y siempre trataba de mejorar mis calificaciones y estudiar horas extras. En nivel preparatoria ya tenía una dirección de qué estudiar. Gracias a Dios estudié psicopedagogía y diplomados en educación, los cuales me han ayudado para presentar el examen de admisión y continúo aquí preparándome como en esta segunda licenciatura en pedagogía para presentar examen en nivel de telesecundaria y siempre me esfuerzo por obtener buenas calificaciones. Bien, esta es una experiencia entonces de educación formal que nos comparte Azucena, ¿no? En donde definitivamente, pues el hecho de estar aprendiendo cuestiones que tienen que ver, pues justamente con pedagogía, le permitirá en su momento poder presentar seguramente con mucho éxito este examen de admisión. Las experiencias que acompañan todo este conocimiento que nos comenta, ¿verdad? También son valiosas. Aquí en el plano de la educación formal, definitivamente no las hubiera podido vivir en caso de no haber, si no se inscribe en la escuela, ¿no? No hubiera conocido a su maestra de preescolar y a otras maestras que seguramente le inspiraron como nos comenta. Muy bien. Ahora, en el plano de la educación no formal, nos comenta que ha trabajado en el área de educación, en Comune, en Cipina municipal en el ayuntamiento, y esto le ha dejado muchísimo porque ha mejorado la intervención con instituciones educativas. Cursos brindados por instituciones gubernamentales de Jalapa le han servido para pulir los conocimientos desde el ámbito educativo, sobre todo leyes que protejan a los niños. Y luego en el informal nos comenta aprender a mejorar el hacer, ¿no? Por ejemplo, a ella le han llamado la atención las manualidades como las piñatas, las rosas eternas, perdón, las coronas, ¿verdad? Entonces, esto lo ha aprendido por su propia cuenta, ¿no? Tal vez guiándose por algunos modelos e interesándose por el tema, lo que le ha hecho buscar y buscar cada vez más. Nos dice que la de mayor impacto en su vida ha sido la educación formal. Muchísimas gracias, Azucena. Este ejemplo es muy valioso. También Sandra nos comparte que en secundaria mi profesora como producto final nos pidió realizar diapositivas de todo lo que habíamos pasado durante los 3 años y yo nunca había hecho ese tipo de proyectos y pues fue una experiencia muy bonita. Aprendí un poco de tecnología. Muy bien, ¿verdad? Esa es otra experiencia en educación formal y gracias a ello pues el impacto en su vida fue el hecho de aprender o adquirir pues habilidades para el manejo de la tecnología. En el no formal nos dice, aunque no fue un curso tan formal, me impactó muchísimo la experiencia de aprender a programar por mi cuenta a través de tutoriales en línea. Ah, bueno, entonces sería informal, ¿verdad? Porque ingresabas, me imagino, a algún sitio en donde había tutoriales para poder, pues, aprender a programar. Muy bien. Ángel, mi experiencia formal fue cuando iba al kinder y tuve dificultades en socializar con los compañeros, ya que a veces hacían bullying. Mi experiencia no formal, bueno, acá me detengo, porque lo que vivió en la escuela entonces, independientemente de cuestiones de contenidos, en su caso tuvo mucho que ver con, sobre todo, las actitudes y los valores, porque al enfrentar esas dificultades, para socializar, pues eso seguramente ha ido forjando su carácter, ¿no? Probablemente, pues Ángel en algún momento de su vida, pues se mostraba tal vez un poco temeroso de convivir con sus compañeros precisamente por esto. Aunque ya no estuviera en esa escuela, aunque estuviera en otro entorno, eso te impacta, ¿verdad? Claro que sí, lo que vives en la escuela tiene un impacto en tu formación.
probablemente, pues primero te mostrabas un tanto tímido, con temor a socializar, pero poco a poco pues has ido aprendiendo a superar todo esto y entonces ya lo haces sin mayor problema, pero eso tuvo un gran impacto. También en el no formal, cuando tuve que cambiar de escuela a un sistema escolarizado, perdón, estaba en un escolarizado y se fue a un sabatino. Y mi experiencia, bueno, y acá me detengo porque entonces este plano sigue siendo formal, es educación formal porque estamos hablando de escuelas y entonces, aunque cambiemos de sistema, seguimos en la escuela y este cambio, pues sí cambió tus hábitos, cambió los métodos, las técnicas que se tenían que utilizar, porque pues no es lo mismo hacer una carrera a la que voy a clases todos los días que hacerla cuando solamente voy, por ejemplo, una vez a la semana. Mi experiencia informal fue cuando empecé a trabajar en el área industrial y tuve que adquirir conocimientos y visualizar las áreas de trabajo. Bien, si no hubo acompañamiento y fue por tu propia cuenta que tuviste que hacerlo, entonces sí, sí es informal. Y nos comentas aquí que fue la de mayor impacto. ¿Por qué fue la de mayor impacto, Ángel? Porque tuve que aprender por mí mismo las áreas de trabajo y tuve que, pues así en sí, pues nadie me enseñó, yo tuve que aprender solo y aprendí viendo de los demás compañeros. De acuerdo, muchísimas gracias. Bueno, aquí tenemos entonces un ejemplo de cómo de repente esas pues habilidades o destrezas que vamos adquiriendo, muchas de estas en la escuela, nos permiten seguir aprendiendo, ¿verdad? Lo que nos propongamos. ¿Por qué? Pues porque sabemos leer, sabemos escribir, sabemos investigar, observamos, imitamos, repetimos algunos comportamientos, nos equivocamos, nos animamos, lo volvemos a intentar. Todo esto, por supuesto que tiene un gran impacto en la formación. No es lo mismo, por ejemplo, quien no se enfrenta a esas necesidades, pues sigue haciendo siempre lo mismo, ¿verdad? No se preocupa por aprender otras cosas porque no las necesita. Después Francisco nos dice que formal entró a una escuela a ver cómo los niños prestaban atención al profesor. No formal en aprender herrería, a pintar, y eso me ha servido para trabajar por mi cuenta. Así es, ¿verdad? En este caso, asumo que entonces aprendiste a pintar con el apoyo de alguien más y ya luego aprender a cocinar, pues ya fue solito, ¿verdad? Ya fue en el plano informal, tal vez viendo también algunos videos, tal vez siguiendo algunas recetas. Pero efectivamente eso es informal. Lo que no me queda muy claro es esto de formal, que entraste a una escuela a ver cómo los niños prestan atención al profesor. ¿Fue una tarea que te encargaron o cómo? No, maestra, trabajo en la escuela. Tú trabajas en una escuela De, y das clases. no, de intendencia, De pero nunca acuerdo. había entrado a un aula. Bueno, entonces aquí digamos que el ejemplo sería informal, porque aunque estás dentro de una escuela, pero no estás propiamente asistiendo a la escuela, sino estás observando, en este caso, el comportamiento de los niños en el entorno, ¿no? ¿Así lo entiendo? Ok. Muy bien. Bueno, de todas maneras, esta actividad va a aparecer en la plataforma. Me comentaba el doctor Armando que será hasta el día de mañana cuando queden inscritos, pero va a aparecer en la plataforma para que por favor, pues ahí me lo escriben y entonces pues pueden hacer algunos ajustes, pueden ampliarlo, pueden aprovechar que tendrán un poquito más de tiempo para hacerlo, ¿sí? Y entonces en la siguiente clase
vamos a abordar algunas teorías pedagógicas y entonces en la plataforma también va a aparecer pues una lectura muy sencilla que trata sobre esto para que ustedes puedan identificar las principales características de estas teorías. Van a ser entonces dos actividades en la plataforma. Esta, que pues digamos que ya tienen propiamente elaborada, nada más es cuestión de darle un poquito más de forma si ustedes así lo desean. Y la segunda, que es una lectura, y después van a responder unas preguntas según su contenido para que identifiquemos las características pues más importantes de esas teorías que vamos a revisar. No sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta, algo que quiera eh, comentar a propósito del tema antes de despedirnos. De mi parte, ninguna prueba. Gracias, Sandra. Pues nada, maestra. Realmente me da muchísimo gusto que usted me haya impartido esta clase. Me Ay, encanta cómo da gracias. sus clases. Gracias, Yo Azucena, qué bien amable. emocionada diciendo, ay, la maestra Teresita me va a dar la clase. Qué amable eres. Muchas Gracias por gracias. todo, maestra. Gracias, no, hombre, gracias a ustedes. Pues seguimos entonces en comunicación. Vamos a hacerlo a través de la plataforma. Entonces, pues mañana pueden consultar para ver si ya están inscritos y ya pueden empezar a hacer sus actividades. Les agradezco muchísimo su atención. Cuídense mucho y espero que coincidamos aquí nuestra próxima clase. Muchas gracias, que tengan una excelente noche. Igualmente, maestra, excelente noche. Gracias.